Buenas tardes. Retomamos el problema de representar las temperaturas mínimas y máximas de un periodo a través de tres alternativas diferentes. En la primera alternativa, el diseñador define dos atributos de instancia. Cada uno de ellos es un arreglo de variables reales. En la segunda alternativa de diseño, el atributo de instancia es un arreglo de dos dimensiones. Cada componente es nuevamente un número real. La primera fila va a mantener las temperaturas mínimas. La segunda fila va a mantener las temperaturas máximas. En la tercera alternativa, el atributo de instancia min-max es un arreglo cuyas componentes son objetos de clase registro. La clase tem-min-max-est está asociada a la clase registro y podemos implementarla completa conociendo únicamente la asignatura de los servicios provistos por la clase registro, sus funcionalidades y sus responsabilidades. Cada registro mantiene dos valores reales, la mínima y la máxima registrada en un día. La asignatura del constructor es exactamente la misma para las tres representaciones. En todos los casos, crea una estructura de datos para mantener las temperaturas máximas y mínimas de un periodo de cant días. Como hemos mencionado antes, la clase tem-min-max-est encapsula la representación de las temperaturas mínimas y máximas registradas durante un periodo de n días en una estación meteorológica y además brinda operaciones para computar la cantidad de días del periodo, computar la cantidad de días en los que se produjeron heladas, computar la cantidad de días en los cuales heló durante todo el día, computar el mayor promedio entre la temperatura máxima y mínima de cada día. Y en un video posterior vamos a decidir también si algún día la amplitud térmica, esto es, la diferencia entre la máxima y la mínima, fue mayor a un cierto valor G dado, y vamos a implementar otra consulta que nos va a permitir decidir si hubo 2 días consecutivos en el periodo en el cual la diferencia en valor absoluto entre las temperaturas mínimas o entre las temperaturas máximas fue mayor a un valor G dado. Vamos a implementar entonces, para cada una de las tres alternativas de diseño que hemos propuesto, las 4 consultas que incluye este diagrama. Las 3 primeras retornan un valor entero. La última computa y retorna un valor real. Observemos que la asignatura y la funcionalidad de cada consulta es la misma cualquiera sea la representación elegida. Lo que va a cambiar es el código de cada consulta, pero la clase cliente no necesita conocer este código. Comencemos con la consulta cant días que habíamos dejado pendiente en el video anterior. La clase cliente creará un objeto de clase tem-min-max-est, en este caso en el método leer temperaturas, que retorna justamente la referencia almacenada en la variable local e. En el método main, el valor que retorna de leer temperaturas se almacena en la variable una semana. Una semana puede recibir cualquiera de los mensajes que corresponden a los métodos provistos por su clase. Por ejemplo, puede recibir el mensaje cant días. La clase cliente no conoce el código de la consulta cant días definida en la clase tem-min-max-est. El código del método cant días va a ser diferente dependiendo de la representación que hayamos elegido para estructurar los datos. En la primera alternativa podemos retornar el tamaño del arreglo min o el tamaño del arreglo max. Los dos tienen la misma cantidad de componentes, una para cada día del periodo. En la segunda alternativa, las dos filas del arreglo de 2 dimensiones tienen la misma cantidad de elementos, uno por cada día del periodo. Así que retornamos
cualquiera de estos dos valores, por ejemplo, la cantidad de elementos de la fila 0. En la tercera representación, el arreglo mantiene referencias a objetos. Cada objeto almacena el valor máximo y mínimo de un día. Retornamos la cantidad de elementos del arreglo, que representa justamente la cantidad de días del periodo. Implementemos ahora la consulta Kant-heladas, que retorna la cantidad de días en los cuales se produjeron heladas dentro de un periodo. Esto es, la cantidad de días en los cuales la temperatura fue un valor menor que 0. Comencemos diseñando el algoritmo para este problema. Va a tener como dato de salida un contador. El contador se incrementa en 1 si se produjo una helada, y este proceso se repite para cada día del periodo. Inicialmente, el valor del contador es 0. Observemos que el algoritmo no depende de la estructura de datos. Vamos a implementar ahora el método Kant-heladas para la primera representación. Esto es, cuando las temperaturas máximas y mínimas se representan a través de dos arreglos de componentes reales. El método retorna un valor entero. Usamos una variable local cont y la inicializamos en el valor 0. Este va a ser el valor que va a retornar luego de computar la cantidad de días del periodo en el cual se produjeron heladas. Implementamos el recorrido iterativo con una instrucción for, que utiliza una variable local que va a tomar valores entre 0 y la cantidad de días del periodo. Cuando la variable local i toma este último valor, la iteración termina. Observemos que no usamos la longitud de uno de los atributos de instancia para decidir cuántas veces tenemos que iterar, sino la consulta Kant-días. Si cambia la estructura de datos asociada a la representación de las temperaturas máximas y mínimas, cambia el método Kant-días, pero no vamos a necesitar modificar Kant-heladas. En cada iteración, para decidir si hubo una helada, comparamos el iésimo elemento del arreglo min con el valor 0. Si la temperatura del iésimo día es menor a 0, se incrementa el contador. En la segunda representación, el algoritmo es el mismo y la implementación muy similar. Volvemos a declarar una variable cont, la inicializamos en 0. El bloque iterativo declara una variable i que toma valores entre 0 y la cantidad de días, pero ahora el atributo de instancia es un arreglo de 2 dimensiones. Para decidir si heló el iésimo día, accedemos a la iésima columna de la fila 0, y este es el valor que computamos con la temperatura 0. Si la temperatura del iésimo día es menor que 0, el contador se incrementa en 1. Para la tercera alternativa de diseño, el arreglo no mantiene las temperaturas, sino referencias a objetos de clase registro. Esto es, el iésimo elemento de min-max es una referencia a un objeto de clase registro. Cuando min-max 0 recibe el mensaje obtener min, para este ejemplo específico, retorna el valor -1 y el contador se incrementa en 1. En la segunda iteración, la componente que corresponde al subíndice 1 recibe el mensaje obtener min y retorna un 2. La segunda iteración termina sin que cambie el contador. El bloque iterativo se ejecuta repetidamente para cada día del periodo. Vamos a implementar ahora la consulta heló todo. Esta consulta computa y retorna un valor entero que indica la cantidad de días en el periodo en los cuales heló durante todo el día. El algoritmo es muy similar al anterior, pero ahora debemos incrementar el contador si heló durante todo el día. Como siempre, comenzamos con la representación con dos atributos de instancia. Uno de los arreglos mantiene las temperaturas máximas
y el otro las temperaturas mínimas del periodo. El O todo retorna el valor de una variable local cont que se inicializa en 0. La instrucción for permite iterar para cada día del periodo. Pero ¿cómo hacemos ahora para decidir si el O todo el día? No basta con que la mínima haya sido menor a 0. Para que podamos afirmar que el O todo el día, la temperatura máxima debe haber sido menor a 0. Entonces, incrementamos el contador si max sub i es menor a 0 para cada día del periodo. En la segunda representación tenemos que acceder a la segunda fila porque es la que mantiene los valores de las temperaturas máximas de cada día del periodo. Min-max con subíndice 1 para las filas y subíndice i para las columnas representa la temperatura máxima del iésimo día. El bloque iterativo, entonces, incrementa el contador en 1 toda vez que min-max sub 1 sub i es menor a 0. En la tercera alternativa de representación, durante cada iteración, la componente del arreglo min-max que corresponde al subíndice i recibe el mensaje obtener max y el valor que retorna es el que se compara con 0. Si la máxima del día fue menor a 0, el contador se incrementa en 1. Vamos a implementar ahora la última consulta del diagrama. El método mayor promedio retorna el mayor promedio del periodo. El promedio de cada día se calcula considerando la máxima y la mínima de ese día. Observemos que los 3 recorridos que corresponden a las últimas 3 consultas son exhaustivos. Para calcular el mayor promedio, comenzamos computando el promedio del primer día del periodo y lo guardamos en una variable llamada mayor. Por el momento, el mayor promedio encontrado es el que corresponde al primer día. Luego, recorremos el arreglo exhaustivamente desde el segundo día hasta el último. En cada iteración, calculamos el promedio de ese día. Si este valor es mayor al mayor valor encontrado hasta el momento, entonces la variable local toma el valor del promedio del día. En la implementación en Java, la primera instrucción declara una variable local llamada mayor y le asigna el resultado que retorna la consulta promedio día invocada con parámetro real 0. No nos preocupamos por el momento de la implementación de promedio día. Lo único que necesitamos saber es que computa el promedio entre la máxima y la mínima del primer día. Luego iteramos para cada uno de los días del periodo a partir del segundo. Si el promedio del día iésimo es mayor al promedio encontrado hasta el momento, la variable mayor cambia su valor. Al terminar, la variable mayor mantiene el mayor promedio del periodo. La misma implementación nos sirve para las 3 representaciones que hemos propuesto. Veamos ahora la implementación de promedio día. Declaramos este método como privado ya que solo va a ser usado dentro de la clase. No formaba parte del diagrama, de modo que las clases clientes desconocen su existencia. El método recibe un parámetro D, computa la temperatura promedio del día D. Para calcular este valor, sumamos la máxima y la mínima del día D y luego dividimos la suma por 2. En la segunda representación, el promedio del día se calcula nuevamente a partir de la máxima y la mínima del día. Se suman ambos valores y la suma se divide por 2. Es decir, accedemos en este caso siempre a la columna D, que mantiene la temperatura del día que estamos tratando de calcular el promedio. Para esa columna obtenemos la mínima de la fila 0 y la máxima de la fila 1. En esta última representación usamos el método promedio provisto por la clase registro. Esto es,
enviamos el mensaje promedio al objeto ligado a la componente que corresponde al subíndice D en el arreglo min-max. Dejamos pendiente como ejercicio la implementación de una clase tester que verifique los servicios provistos por ten-min-max-est. No esperamos que cada uno de ustedes implemente las 3 representaciones que hemos propuesto. Es una excelente práctica que se organicen en grupos de 3. Cada uno implemente una clase completa, esto es, la clase para una de las representaciones, y escriba la clase tester para otra de las implementaciones desarrollada por un compañero del grupo. Por supuesto, el grupo puede ser más numeroso y la distribución puede ser diferente, pero 3 es un buen número para trabajar con problemas de este nivel de dificultad.